Sabemos que algunos hermanos tienen que salir ya mañana de viaje e incluso tal vez algunos esta noche. Estaremos orando, Dios mediante, para que el Señor guarde tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y puedas marcharte de aquí lleno, bendecido, renovado, fortalecido en todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos se han gozado en este primer congreso que hemos celebrado? Aleluya. Amén. Amén. A veces me pregunto y digo, ¿por qué me meto yo en estos jaleos? Pero después, cuando veo a la gente bendecida y contenta y gozosa y renovada y fortalecida, y vemos testimonios como los de este joven en esta tarde, decimos en lo más profundo de nuestro corazón, ha merecido la pena. Ha merecido la pena el esfuerzo. Gloria a Dios. La gloria sea para nuestro Dios. En este último mensaje, en esta última noche o en este último día que estamos aquí, aparte ya de cantar y de participar de la Santa Cena, lo cual en sí mismo es algo tremendamente importante, a mí me gustaría que reflexionáramos un poco acerca de cómo se está edificando nuestra vida delante del Señor. Porque hemos hablado de los muros de Nehemías, de su esfuerzo, de su ejemplo, de su tenacidad, de cómo renunció a su comodidad para ir a una ciudad que estaba totalmente destruida. Hacía mucho tiempo que había miles de personas viviendo en aquel país, pero todavía no estaban las cosas funcionando como tenían que funcionar. Hablamos anoche acerca de 3 grupos que en 3 épocas diferentes fueron viajando de Babilonia, del destierro hasta Jerusalén, con Zorobabel, el gobernador, con Esdras, el sacerdote, y posteriormente también con Nehemías. Y todo ese libro que nos enseña cosas tremendas y tremendamente interesantes para nuestra vida, nosotros también tenemos que partir de la base de que el Señor está edificando la iglesia. Viene 2000 años edificando su iglesia y no siempre la iglesia ha estado en su mejor momento. Si ustedes estudian la trayectoria de la iglesia desde que nace hasta estos tiempos, ha habido momentos de mucha oscuridad, momentos de muchas falsas doctrinas, de auténticas herejías, de persecuciones. En fin, la historia de la iglesia es muy variopinta, es muy variada. Ha habido de todo. Pero probablemente, no lo puedo asegurar 100%, pero probablemente nosotros seamos uno de los últimos creyentes, de los últimos cristianos que están viviendo en este planeta Tierra antes de que todo esto salte por los aires. Y estamos comenzando a vislumbrar cómo las profecías que han estado dormidas durante siglos y siglos están comenzando a cumplirse delante de nuestras narices. Nosotros vivimos en un archipiélago formado por 7 islas de origen volcánico, y los expertos dicen que los volcanes que dieron origen a las Islas Canarias no están muertos, están dormidos. Y yo digo, Señor, que sigan durmiendo, que sigan durmiendo, porque cuando se despierta uno de estos gigantes, se nota. La última erupción volcánica fue en La Palma en el año, hace 3-4 años, y la verdad es que se nota muchísimo cuando uno de esos gigantes se despierta, ¿no? Destruye carreteras, pueblos, colegios, en fin, muchas cosas. Y las profecías de la Biblia, muchas de ellas sabemos que se han cumplido. Des en cuenta que de todo el material que tenemos en la Biblia, nada más y nada menos que 66 libros, 3/4 partes de la Biblia es material profético. Por lo tanto, si a alguno de ustedes les interesa el tema de la escatología, el tema de profecías, el mejor libro del mundo para estudiar profecías es la Biblia. Olvídense de Nostradamus y de todas estas historias. Aquí tenemos profecías inspiradas por el Espíritu Santo en nuestros propios idiomas para que podamos conocer lo que está sucediendo. Y una de las cosas que el Señor viene haciendo, a veces de una forma silenciosa, casi diríamos como que pasa desapercibido, es la edificación de la iglesia. Cómo el Señor está tratando con las iglesias, con los pastores, con las familias, con los jóvenes, con los niños. Y a veces oímos cosas espectaculares, como por ejemplo hace unos días recibía unas imágenes de un bautismo multitudinario de más de 11.000 personas. Yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo me gustaría a mí algún día poder bautizar a 11.000 personas?
Pues hace unos días se celebró un bautismo multitudinario donde 11.000 personas dieron testimonio público de su fe en el Señor. Pero también tenemos que ser conscientes de que en este momento hay hermanos nuestros que están derramando su sangre y su vida por la causa del Evangelio. Es decir, que no todo es bonito, no todos son cánticos y danzas y vítores, ¿no? Sino que también hay mucha lágrima derramada y mucho dolor y muchas personas que están dando su vida por la causa de Cristo. Pero si tuviéramos a la luz de la palabra de Dios que preguntarnos a qué iglesia nosotros nos parecemos de la Biblia, sería complicado, ¿verdad? Porque a veces en una iglesia se pueden dar diferentes circunstancias. Pero especialmente a mí me llama la atención la iglesia de Corinto, porque no solamente fue fundada, como bien saben ustedes, por el apóstol Pablo, después, permítanme y no se sorprendan por lo que voy a decir, de una especie de fracaso ministerial. Y digo de fracaso ministerial porque cuando Pablo llega a Corinto, previamente había estado en Grecia, había compartido la palabra en el Areópago, donde los atenienses, los estoicos y los epicúreos le habían escuchado exponer el Evangelio de una manera soberbia, de una manera espectacular, pero fue el único lugar donde Pablo no estableció una iglesia. En todos los lugares donde él iba, solía establecer una comunidad cristiana, con sus respectivos diáconos, ancianos, etc. Pero sin embargo en Atenas, el sistema que utilizó no le funcionó. Porque él intentó, no digo con mala intención ni mucho menos, él intentó también impresionar a los griegos con toda su elocuencia y con toda la sabiduría y el conocimiento, que por cierto era mucho. Pero él se dio cuenta de que ese sistema de querer impresionar, de querer ponerte al nivel de los filósofos de la época, como que no funciona. Y la Biblia nos enseña que cuando él llegó a Corinto aprendió una lección, y cuando escribe su primera carta a la comunidad de Corinto les dice: cuando estuve entre vosotros me propuse no echar mano de la sabiduría de los hombres, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría, en la sapienza de la gente, sino en el poder de Dios. Y mi mensaje no fue un mensaje persuasivo, con palabras bonitas, con poesías, ¿verdad?, citando a los poetas de la época, como hizo en Atenas, sino que mi mensaje fue: Cristo murió y Cristo resucitó y Cristo volverá. Y allí estableció una iglesia. Y no era nada fácil en Corinto establecer una comunidad cristiana, porque aunque podía ser en un momento determinado un factor a favor, el factor de la novedad. El factor novedad funciona durante un tiempo. Nosotros jugamos con ese factor durante un tiempo porque fuimos novedad para mucha gente, pero tarde o temprano hay que poner los pies en la tierra y ya la novedad ya deja de ser novedad y tenemos que comenzar a lidiar no con lo que nos gustaría, sino con la realidad. Y eso es algo que tenemos que aprender todos. Nosotros no trabajamos con lo que nos gustaría que fuera o con lo que fue, sino con la realidad presente que nos caracteriza en este momento. Y el apóstol Pablo, cuando llegó a Corinto, se dio cuenta de que había muchos templos y una iglesia iba a ser pues un templo o una reunión más. La ciudad de Corinto era una ciudad tremendamente cosmopolita, donde venían personas de todo el mundo a comprar y a vender sus mercancías. Y cada uno de estas personas quería sentirse cómodo y visitar su correspondiente templo. La ciudad estaba plagada de multitud de templos. Incluso en una montaña había un templo donde dice la historia que había como unas 1000 jóvenes que se dedicaban a la prostitución religiosa. Y la característica de estas mujeres es que se rapaban completamente el pelo. Y por las tardes bajaban a evangelizar, ¿no? Bajaban a ser adeptos. Como hace años, la sede mundial de una secta llamada Los Niños de Dios estaban en Tenerife, concretamente en el puerto de la Cruz, y por las mañanas y por las tardes las chicas de esa secta bajaban y ofreciendo sexo libre, ¿verdad?, pues intentaban captar adeptos para su causa o para su religión. Exactamente igual lo pasaba en Corinto. Y muchas de esas mujeres, al convertirse, pues lógicamente el pelo, como bien saben, no crece de la noche a la mañana. Bueno, es más, en algunos casos ni de la noche al siglo que viene, tampoco, ¿no? Pero en el caso de estas mujeres se convertían, y cuando llegaban a una congregación, probablemente más de una persona
porque siempre hay así de todo tipo de personas en todas partes, se quedaban observando y probablemente le daría un codazo diciendo, mira quién está ahí. Una prostituta, una ex prostituta sagrada, y es ahí donde viene la famosa enseñanza de que la mujer se cubra con el velo, porque en lugar del velo se le dio el cabello, pero si no tiene cabello, pues que se cubra temporalmente, ¿verdad? Ahora, la cuestión está en que Pablo se estableció en la ciudad de Corinto un año. No era habitual que Pablo se estableciera tanto tiempo en un solo lugar. Lo hizo en Éfeso 2 años, ahora en Corinto 1 año. Pero cuando él se marcha de la iglesia, se queda una iglesia bien constituida, bien ministrada, bien pastoreada. Y no solamente eso, sino que además Pablo no era un tapón a otros ministerios, sino que le daba oportunidad a otros ministerios para que también pudieran compartir la palabra. Y por allí pasó aquel famoso predicador llamado Apolo, ¿se acuerdan? Que dice la Biblia lo describe como un hombre ferviente de espíritu y poderoso en las escrituras. Y a mucha gente le cayó en. Y allí había ministerios muy importantes. Allí estuvo Timoteo, allí estuvo Priscila y Aquila, Tíquico y otros muchos. Cuando Pablo se ausenta de la iglesia, resulta que la iglesia comienza a experimentar una serie de ataques tremendos. Y no ataques externos, que suelen ser los habituales, como por ejemplo vimos cuando Nehemías quiso construir las murallas de Jerusalén. Los ataques generalmente eran de afuera hacia adentro, el famoso Sanbalat y Tobías, etcétera. Sino que en esta ocasión era la iglesia la que se estaba autodestruyendo. Eran problemas que surgían de dentro del seno de la iglesia, y lo que Pablo había edificado en el nombre del Señor con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio, lo estaban destruyendo. Y hay una familia en el libro en la carta de Pablo a los Corintios, que se llama la familia de Cloé, que le informa al apóstol y le dice, oye, esto va mal, esto no funciona. No es que fueran unos chivatos, sino que eran personas que amaban la obra de Dios. No lo confundas, ¿eh? Y le dicen, Pablo, la iglesia que tú fundaste, la iglesia que tú estableciste en esta ciudad, no es ni la sombra de lo que era. Hay divisiones internas, hay peleas, hay muchas cosas dentro de la congregación. Y entonces Pablo se anima a escribirle una primera carta. Los expertos, los teólogos, dicen que Pablo llegó a escribir 3 cartas a los corintios. De esas 3 cartas solamente disponemos de 2, la que llamamos Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Hay una como que parece ser que se perdió o lo que fuera. El asunto es que cuando Pablo les escribe a estos hermanos, en el capítulo 1, hace algo muy interesante, porque en esa iglesia, que hoy en día digamos que sería una especie de iglesia pentecostal, los dones del Espíritu Santo no eran una asignatura pendiente, sino que ellos conocían perfectamente cómo operaban, cómo se manifestaban todos y cada uno de los dones del Espíritu Santo. Prueba de ello que Pablo en el capítulo 12 menciona los 9 dones que se manifestaban en la congregación, y no tiene que dar muchas explicaciones acerca de qué son los dones, sino más bien dando enseñanza para cómo ministrar en orden dichos dones. Y como ellos sabían perfectamente cómo operaban y cómo se manifestaban estos dones, estos carismas del Espíritu, en el capítulo 1 les dice, nada os falta en ningún don. Repito, no era este tema de los dones del Espíritu Santo, estas herramientas poderosas que Dios le ha dado a la iglesia para que se edifique adecuadamente, una especie de asignatura pendiente para ellos, sino todo lo contrario. Ellos sabían cómo se manifestaba la palabra de sabiduría, o el don de discernimiento de espíritus, o el hablar en lenguas, o interpretar las lenguas, o cualquier otro don. Sin embargo, a esa congregación que Pablo había dedicado 1 año de su vida para edificarla bíblicamente conforme al diseño divino, en el capítulo 3 les dice, hermanos, ustedes son niños. Permítame leerles en 1 Corintios 3. Hermanos, yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjate qué curioso, sabían moverse en el mundo de los dones del Espíritu Santo. Pablo los felicita en el capítulo 1, pero en el capítulo 3 las piedras de la iglesia, metafóricamente hablando, se están comenzando a desmoronar. Y les dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces todavía, no erais ni sois capaces todavía.
Porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros, escuchen esto, celos, contiendas y disensiones. Pregunta Pablo, ¿no sois carnales ni andáis como los hombres? No hay nada peor que ver una iglesia dividida internamente. Que nos ataquen, que nos critiquen, que nos persigan, es una honra para nosotros. Es una medalla que nos pondremos con orgullo en el pecho. Pero que nos peleemos como nosotros, como niños pequeños, nos tendría que dar vergüenza y ponerse la cara colorada de ver que a veces entre hermanos hay celos, envidias, divisiones. A mí me gusta más este, a mí me gusta más el otro. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de este. Nos debería de dar vergüenza que esas actitudes infantiles y que demuestran una falta de madurez total y absoluta se manifiesten en momentos puntuales en nuestras iglesias. Eso jamás deberíamos de permitirlo. Eso debería estar totalmente desterrado de nuestro estilo de vida. Nosotros no somos de uno ni de otros, no somos de Cristo, porque Cristo fue el que murió en la cruz por nuestros pecados y es el que ha orado para que seamos uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Y Pablo dice, miren hermanos, se lo voy a resumir claramente. Cuando yo estuve entre ustedes, mi labor fue una labor de siembra, sembrar, 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 y lógicamente también puse el fundamento. Porque allí no había comunidad, allí no había llegado Santiago, no había llegado Bartolomé, no había llegado Pedro, no había llegado ningún apóstol. Entonces yo tuve que empezar de cero, picando piedras. Y yo puse la base, yo puse el fundamento. Y después vinieron otros ministerios que edificaron sobre ese fundamento. Pero no se olviden que nadie puede edificar o nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y quiero decirles, queridos hermanos, decía Pablo a los Corintios, que ni el que siembra ni el que recoge es nada, sino Dios, que es el que da el crecimiento. El crecimiento lo da el Señor, y si no lo da el Señor, no queremos ningún crecimiento que produzca el hombre. No queremos hacer actividades para tener crecimiento. El crecimiento o lo da el Señor o no lo queremos bajo ningún concepto. Porque más vale 4 bendecidos y unidos que 1000 divididos, enfrentados y peleados los unos contra los otros. Ahora bien, la iglesia no solamente tenía problemas de división interna. Yo espero que nunca en nuestro ministerio Centro Evangélico Vida Nueva, ni en San Francisco, ni en Las Vegas, ni en Orlando, ni en Miami, ni en ninguna parte hayan divisiones internas y los hermanos se peleen los unos con los otros. Porque si es así, hasta aquí llegaste, amigo. Hasta aquí llegaste. Nosotros tenemos la mentalidad y la visión de trabajar unidos como una piña. No queremos gente que quiera protagonismo, ni gente que quiera estar en primera línea. Nosotros no damos cargos a la gente. Nosotros le damos la carga de servir a los demás. Y si tú no tienes el deseo de servir a los demás, querido hermano y amigo, este no es tu lugar. Porque nosotros lo que queremos es trabajar unidos, respetándonos, no compitiendo los unos contra los otros, sino complementándonos para que la muralla se edifique de una forma correcta, sin fisuras, sin cosas raras, y que el protagonista y el invitado de honor en nuestros cultos siempre sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Me habéis entendido, hermanos? Ese es nuestro estilo de vida y no vamos a renunciar a él bajo ningún concepto. Pero además de todo esto, cuando la iglesia internamente no está bien, el enemigo toma lugar, evidentemente. ¿Se han dado cuenta que cuando, hago un paréntesis, cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, mientras había obediencia y sujeción a la palabra, todo iba bien? Había agua, había carne, estaba la columna de fuego que les daba calor durante la noche, estaba la columna o la nube de la sombra durante el día como una especie de paraguas gigante. Todo marchaba a la perfección. Pero en el momento en el que empezaban a criticar o a murmurar o a quejarse, comenzaban a salir de la arena del desierto serpientes venenosas que mordían, que picaban a la gente, y murieron miles de personas. Esas serpientes siempre estuvieron ahí. Esas serpientes siempre estuvieron en ese desierto. Pero cuando había obediencia,
Cuando el caminar del pueblo de Dios era en orden, en obediencia, en santidad, no pasaba nada. ¿No será tal vez lo que significa eso de no deis lugar al diablo para que no tome ocasión? Claro que sí, mi querido hermano. Nosotros debemos darle lugar solamente al Espíritu de Dios, no al enemigo para que tome ocasión, ni muchísimo menos. Y entonces, como la iglesia de Corinto no estaba bien, la muralla espiritualmente hablando se estaba desmoronando, comenzaron a entrar ideas raras, doctrinas raras, cosas extrañas, herejía dentro de la iglesia. Una de ellas, por ejemplo, que la resurrección no existía, que eso era un cuento, que nadie iba a resucitar. Había otros que decían que sí creían en la resurrección, pero algo que ya había ocurrido en el pasado y que se olvidaran de que habría resurrección de los muertos en el futuro. Y Pablo tiene que escribir un capítulo entero, un capítulo monográfico que habla acerca de la resurrección para decirle, hermanos, ¿cómo que no hay resurrección? Vamos a ver, ¿cómo no va a haber resurrección? Si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó de los muertos, nosotros seguimos siendo pecadores y estamos condenados eternamente a estar excluidos de la presencia del Señor. Si no hay resurrección, los que murieron esperando la resurrección son los más dignos de conmiseración de la tierra. Y si no hay resurrección, ¿por qué en la ciudad de Corinto hay gente que se bautiza por los muertos? Práctica que hacen hoy en día algunas sectas del mundo, ¿verdad? Y Pablo intenta demostrarles que no solamente Cristo resucitó, sino que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él en gloria y nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado y glorificado a la imagen de Jesús. Y no solamente había problemas de falsas doctrinas, sino que también había matrimonios con muchos problemas entre ellos. Y no hay nada peor que una familia dividida, Como también quiero decir que no hay nada más hermoso que una familia unida. Qué lástima cuando hay hombres que quieren servir al Señor y la mujer no la apoya. Es triste, ¿no? O hermanas que quieren servir al Señor y su marido está en otra frecuencia y el hombre no se entera ni quiere saber nada de las cosas del Señor. Pero qué hermoso cuando hemos conocido, y gracias al Señor, yo creo que los pastores se han percatado de esto, la cantidad de familias que tenemos nosotros en nuestro ministerio es algo por lo cual no paro de agradecerle cada día al Señor. Familias enteras, incluso involucradas en la alabanza, en la música, en la escuela dominical, etcétera, etcétera. Tenemos que orar para que el Señor consolide y una a todas las familias de la iglesia, porque en estos tiempos donde la familia está siendo tan bombardeada, tan cuestionada, incluso tratando de convencernos de que hay otros modelos de familia, nada más lejos de la realidad, nosotros creemos que Dios hizo al hombre para la mujer y a la mujer para el hombre, y los hijos tienen que honrar y obedecer a sus padres, y eso es un ejemplo para la sociedad. Que Dios nos ayude a mentalizarnos de esto. Lamentablemente también comenzaron desórdenes en cuanto a la utilización o manifestación de los dones del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo llegó a decirles, hermanos, piensen una cosa que les voy a decir. Si a alguien de la calle se le ocurre entrar a nuestras congregaciones, no van a decir que ustedes están locos. Pero ¿saben una cosa? Parece que Pablo nos está escribiendo una carta a los cristianos del siglo XXI. Porque hay congregaciones que uno las ve, uno las analiza y dicen, realmente eso de iglesia no tiene absolutamente nada. No se olviden ustedes que nosotros como ministerio, en nuestra lista de doctrinas fundamentales que están, yo creo que en la mayoría de nuestras iglesias bien claras en la entrada de la iglesia, nosotros creemos en todo lo que enseña la palabra de Dios, incluido todos y cada uno de los dones del Espíritu Santo. Nosotros no somos como algunas tal vez denominaciones o grupos evangélicos que dicen que cuando se terminó de componer el canon de la Biblia, se completó de escribir la palabra de Dios, y cuando murieron los apóstoles ya las señales, los milagros, los prodigios, incluidos los dones del Espíritu Santo, ya dejaron de operar en absoluto. Amén, hermanos, en absoluto. Todo está en pleno vigor. Pero, ojo con esto, nosotros no vamos detrás de los dones, nosotros no honramos a los dones, no nos autofinanciamos con los dones, sino que nosotros honramos al dador de los dones, no al don en sí mismo. El don es un instrumento, pero al que hay que honrar y al que hay que servir no es al don,
es al dador del don, es decir, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, que es una cosa muy diferente. Por lo tanto, el apóstol Pablo escribe capítulos enteros para decirle, no, hermano, no es así, no es así. Yo no impido a nadie que hable en lengua, yo no impido esto, yo no digo que no se pueda hacer, pero hágase todo decentemente y con orden. Nosotros no somos evidentemente un ministerio perfecto. En el Centro Evangélico Vida Nueva usted no va a encontrar un pastor perfecto, digo yo, no sé. Usted no va a encontrar una congregación perfecta. Pero sí queremos movernos en el orden, en los parámetros que el Señor nos ha enseñado en su palabra, para que la muralla que estamos edificando sea una muralla que le dé honra y le dé gloria al Señor. No queremos exaltar al hombre, no vamos detrás de señales, de milagros o de prodigios. Ya es algo que nos tiene que quedar bien claro, interiorizar esta verdad. Hay gente que le gusta lo espectacular, el show, el espectáculo, le encanta. Ya al Señor Jesucristo, el rey Herodes lo quería invitar al palacio para que le hiciera algún truco, para que le hiciera alguna manifestación de su poder, y el Señor no entró en ese juego. Ya la palabra del Señor nos enseña que incluso había personajes que iban detrás de las señales y de los milagros. Nosotros no vamos ni detrás de nadie, ni detrás de cosas espectaculares. Nosotros vamos detrás y seguimos y honramos a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único digno de alabanza. No nos confundamos, hermanos. Y Pablo pone un orden y dice, no, mire, se puede hacer esto, pero este es el orden. Este es el orden en este don, este es el orden en otro don, y todo se tiene que hacer para la honra y para la gloria del Señor. Había más problemas todavía en la iglesia de Corinto, La muralla se estaba derrumbando de una manera terrible. La Biblia dice que le llegó la noticia al apóstol Pablo de que había un pecado inmoral, de inmoralidad sexual dentro de la iglesia, que ni siquiera ese pecado se practicaba en el mundo de los gentiles. Y Pablo tiene que sacar la vara, porque la Biblia nos enseña que el pastor tiene vara y cayado, y en esta ocasión sacó la vara y le dijo, saquen a ese perverso de entre vosotros. Después parece que se reconcilió con el Señor, parece que volvió en sí, pidió perdón, lo vuelven a admitir, lo vemos en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Pero hermanos, en la iglesia tiene que haber un respeto. En la iglesia tiene que haber un orden. No se olviden que desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia vemos un denominador común, y es que nuestro Dios es un Dios de orden. ¿Cuánto dicen amén? Realmente Génesis capítulo 1, más que una obra creadora de Dios, lo que Dios está poniendo es orden en medio de un caos, en medio de un cataclismo, en medio de un desastre que se ha producido por una serie de circunstancias. Dios está separando las cosas. Dios está separando las aguas de arriba de las aguas de abajo. Dios está separando la luz de las tinieblas. Dios está poniendo orden, y establece orden desde Génesis 1 hasta el amén de Apocalipsis. Dios pone orden en la iglesia. Dios pone orden a la hora de acampar las tribus de Israel en el desierto. Dios pone orden en el mobiliario del tabernáculo. Dios pone orden en la iglesia con los diáconos, los ancianos. Dios pone orden en la familia. El orden de Dios tiene que prevalecer por encima de cualquier situación. Porque no es nuestra opinión, no es mi criterio, no es lo que yo siento, lo que a mí me parece, sino qué es lo que dice el Señor. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor en su palabra? Y si hacemos caso y nos sujetamos a la palabra, la muralla, la iglesia, va a crecer de una forma sana, de una forma correcta. Y repito, no somos perfectos, pero cuando viene alguien de la calle a nuestras iglesias, que no se lleven un bochornoso recuerdo de un culto, hermanos. Que no vean que esto es un circo, esto es un desastre, donde no hay orden, donde no hay respeto. Uno corre, uno brinca, el otro se revuelca por el suelo, el otro hace el perro, el otro hace la gallina. Y créame que no estoy exagerando, Créame que no estoy exagerando, porque muchas veces, hermano, se puede producir ruido. Ya se produjo un ruido cuando dice la palabra de Dios que comenzó a predicar la palabra el profeta Ezequiel. Dice que hubo ruido, pero Dios no estaba en ese ruido. Ya también hubo ruido cuando Elías comenzó a ver cómo las piedras se partían por un terremoto perfecto, pero Dios no estaba en el ruido, Dios no estaba en ese mover. Por lo tanto, tenemos que aprender a discernir que sí, Dios se mueve.
Dios puede impresionarnos, Dios puede hacer lo que quiera, pero siempre dentro de las líneas que Él mismo ha establecido. Y esas líneas, esos límites, esas fronteras, las encontramos en la Biblia, en la palabra del Señor. No le vamos a impedir a nadie que en un momento determinado pueda ser usado por el Señor en el don que sea, pero siempre vamos a juzgar, en el buen sentido de la palabra, todo a través del filtro de la palabra del Señor. Me acuerdo un día que estábamos predicando en una isla allí en Canarias, en la isla de Las Palmas de Gran Canaria, y mientras estaba predicando la gente comenzaba a correr hacia la plataforma. Yo pensaba que venían a entregarse a Cristo, pero no, llegaban a la plataforma, y cuando llegaban delante de la plataforma donde estaba predicando, la gente comenzaba a patalear, a dar gritos, a revolcarse así, uno para allá, el otro para acá, el otro le pasaba por encima, una ahí comenzó a hacer así como si estuviera poniendo un huevo, el otro comenzó a ladrar, el otro, y yo decía, pero ¿qué? Esto es un balagán, ¿qué cosa es esto? Y el pastor me decía, siga, pastor, siga, es el espíritu que se está moviendo. Y a mí me dieron ganas de decirle, claro, yo era muy joven en aquel momento, ¿no? Pero me dieron ganas de decirle, ¿qué espíritu? Un espíritu se está moviendo, eso no cabe en la menor duda. ¿Pero cuál? ¿Con mayúscula o con minúscula? Que era un desastre. Sin embargo, confundían el caos con el mover del Espíritu de Dios. Y hermanos queridos, tenemos que ser muy cautelosos en esto. Yo muchas veces cuando termino los cultos les digo, por favor, que los niños no estén corriendo en la iglesia. No es que esto sea un santuario donde aquí está, ¿verdad?, como una especie de templo de Jerusalén. Pero tiene que haber un respeto, hermanos, a la hora de entrar en la iglesia. Si usted va a ir a la iglesia, no se ponga a hablar una conversación que no tiene nada que ver con el espíritu del culto que queremos crear y mantener. Tiene que haber un respeto a la hora de entrar a una iglesia, de saludar a una persona. Que Dios nos ayude a darnos cuenta de que nosotros somos responsables de crear el ambiente para que después nuestro Dios pueda moverse entre nosotros con total libertad y decir, ahí hay bendición y vida eterna, porque hay unidad bíblica producida por mi Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Además de todo esto, mis queridos hermanos, ocurrió una cosa terrible en la iglesia de Corinto. Espero que eso nunca ocurra entre nosotros. Habían hermanos que tenían problemas por negocios o por cualquier otro asunto, y cogían y se denunciaban ante las autoridades de la ciudad, autoridades inconversas, incrédulos, no creyentes, y se denunciaban, iban a juicio denunciándose unos a otros. Y Pablo dice, no hay suficiente sabiduría en la iglesia para solucionar estos problemas, que tenéis que recurrir a los tribunales del mundo para que éste te pague lo que te debe o para que éste te devuelva lo que le prestaste. Qué vergüenza, qué testimonio pésimo están dando ustedes a toda la ciudad de Corinto. Porque ustedes saben, queridos hermanos, me imagino que aquí en los Estados Unidos será igual, que si usted hace las cosas bien, decentemente y con orden, y no se sale de la línea, probablemente nadie le diga nada, nadie le felicite. Ay, hermano, pero como a usted se le ocurra hacer algo que no está bien, más de uno le va a decir, ah, ¿usted va a esa iglesia? Es que todos son iguales. Yo he contado en varias ocasiones que yo cuando voy al volante a veces me transformo. No sé lo que me pasa, agarro el volante y me entra así una cosa, me transformo, ¿no? Y como hay gente que va por las calles tan lentos, desde mi punto de vista, a veces el espíritu con minúscula se me manifiesta, ¿no? Y estaba un día en un semáforo y el semáforo estaba en verde, hermano, en verde es en todas partes del mundo. Yo no sé si la persona que iba delante era daltónico, a lo mejor confundió el verde con el rojo, pero no se movía, y yo empecé a tocar ¿cómo es? Sí, porque a veces digo una palabra que a lo mejor suena fea, a la bocina, toqué la bocina y no se movía, tú. Digo, pucha, encima de daltónico es sorda. Y entonces saqué la cabeza por la ventana y digo, ¿te quieres mover ya de una vez, torpe? Camina ya, hombre, por favor. Y saca la cabeza por la ventana y dice, hola, pastor, hola, hermano. Era una hermana de mi iglesia, era de la iglesia mía. Y yo le dije, hola, hermana. Yo dije, trágame tierra. Menos mal que Elena creo que no iba en el coche. Si Elena llega a ir en el coche, hoy estaríamos divorciados. Qué vergüenza, qué testimonio, qué vergüenza.
Hermanos, nosotros somos responsables de velar por el testimonio de la iglesia. Cuando termine este congreso, tú te vas a tu ciudad, te vas a tu lugar de trabajo, y es allí donde tenemos que ser luz y marcar una diferencia. Y no te olvides que tu pésimo testimonio nos puede llegar a afectar a todos, pero tu buen testimonio, tu buen andar, tu buena conducta también nos puede beneficiar y nos puede bendecir a todos. No te olvides que en la palabra de Dios encontramos casos donde había una sola persona que hizo las cosas mal y afectó toda la armonía y toda la bendición de todo un pueblo, de todo un país. Como por ejemplo cuando entraron a Jericó, dice la Biblia que la orden era: no toquen nada, todo está consagrado al Señor, lo primero siempre es para el Señor, no cojan nada. Claro, una ciudad rica, una ciudad poderosa, se te pueden ir los ojos, pero ya lo he dicho, no toquen nada. Sin embargo, hubo uno que parece que no prestó atención, le entró la palabra por un oído, le salió por el otro. Y la Biblia dice que a los pocos días, el mismo pueblo, los mismos soldados, con las mismas armas, con las mismas ganas, fueron a pelear contra otra pequeña población llamada Jai. Y la Biblia dice que perdieron la batalla. Ese día muchas mujeres quedaron viudas en el campamento de Israel. Ese día muchos niños perdieron a su papá o a sus tíos o a sus abuelos. Y Josué se rasga las vestiduras y le dice: Señor, esto no es lo que tú me has prometido. Esto no es lo que tú me dijiste, que todo el lugar que pisare la planta de nuestro pie sería nuestro. ¿Cómo es posible que ante una ciudad enorme como la ciudad de Jericó las murallas cayeran sin mover un dedo, simplemente por obediencia? Y ahora ante una pequeña población hagamos el ridículo y tengamos que salir corriendo. Dios mío, si esto va a ser así, el enemigo va a coger fuerza y nos va a atacar y esto va a ser un desastre. Y el Señor le habla y le dice: es que hay pecado en el pueblo. Amigo, hay pecado en el pueblo. Sí, pero estamos hablando de 2 millones, 3 millones de personas. Y ahora, ¿cómo averiguo yo quién ha metido la pata? En este caso, ¿quién ha metido la mano? ¿Cómo lo averiguo? El Señor dice: dile que mañana comiencen a pasar, yo no sé cuántas horas estuvieron pasando uno detrás de otro, uno y otro, y una familia y otra familia, hasta que finalmente el Señor dice: alto, para la fila. Ahí está el problema. Y entonces la Biblia desenmascaró a un tal Acán y a toda su familia que había sido copartícipe con él, porque dice la Biblia que él había robado, él había escondido. ¿Escondido dónde vas a esconder? ¿Dónde vas a esconder? Escondió algunos artículos que había cogido para su propio beneficio personal, y ese fue el motivo por el que ese acto de pecado y de desobediencia trajo maldición al pueblo. Todos sabemos que tuvieron que cortar por lo sano, ¿verdad?, la situación, y a los pocos días volvieron otra vez a enfrentarse contra los mismos enemigos y obtuvieron una gran victoria. Es increíble. Ahora algunos pueden pensar, pero esas cosas ocurrían en el Antiguo Testamento, porque como se estaba formando una nación, como tenían que estar puros y santos y etcétera, etcétera, para la venida del Mesías, pero ya en el Nuevo Testamento esas cosas no ocurren. ¿Que no ocurren? ¿Quién te dijo a ti eso, hermano? ¿Se han olvidado ustedes del ejemplo de Ananías y Zafira? ¿Los han leído? La Biblia nos enseña que había un espíritu de generosidad tan espectacular en aquellos días en la iglesia primitiva, que la gente vendía, no compraban, vendían sus propiedades, se desprendían de su patrimonio y ponían lo vendido a los pies de los apóstoles. No era un mandato bíblico, no había que hacer eso. Alguien podía vender un terreno, una casa, cualquier propiedad y dar una parte, una proporción, y el resto quedárselo para ellos. No había ningún problema. Pero un matrimonio de la iglesia primitiva, creyentes de la iglesia, llamados, ya digo, Ananías y Zafira, dice la Biblia que querían dar a la iglesia una imagen falsa de lo que realmente eran en su corazón. Querían dar una imagen falsa de una generosidad, de una espiritualidad que no era real. Entonces entre ellos se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a decirle a la iglesia que hemos vendido una propiedad y que le estamos dando todo el beneficio a la congregación, pero una gran parte de dicha venta nos la guardamos nosotros. Pero como querían figurar, como querían aparentar lo que no eran, se ponen de acuerdo, sustraen del precio de lo vendido y llegan a la iglesia, y entonces resulta de que ¿qué fue lo que pasó? Los dos murieron.
Por cierto, yo estaba un día predicando un mensaje sobre Ananías y Zafira, y un hermano muy pesado, muy grandote, se le partió aquellas sillas de plástico famosas que teníamos en antaño. Y claro, fue un tremor, porque yo digo, Dios, como se haya matado, Dios mío, vamos a tener un culto de gloria, vamos a tener funeral incluido en la iglesia, ¿no? Hermanos queridos, gracias a Dios que los mentirosos, gracias a Dios que los que llevan una doble vida no caen muertos hoy en día en nuestros cultos, porque probablemente tendríamos funerales muy a menudo. Pero que Dios nos guarde, hermanos, de verdad les digo, que Dios nos guarde, porque estamos en una etapa de la historia de la iglesia muy crucial. Nos estamos jugando muchas cosas. Hay muchos enemigos, si no directamente contra nosotros, contra nuestros niños. En los colegios, en las universidades, como dijo el joven que subió aquí arriba, ¿no? Están enseñando cosas totalmente opuestas a la palabra de Dios. Están tratando de hacerles aceptar y de creer, ¿verdad? Y de interiorizar mentiras como si fueran grandes verdades y hacernos pasar a nosotros como si fuéramos una especie de especie en peligro de extinción, como dinosaurios o prontosaurios, ¿no? Que pronto desapareceremos, ¿no? Hermanos queridos, la santidad de la iglesia no es cuestionable, no es negociable. Nosotros tenemos que tener bien alto el evangelio de Jesucristo, y para ello es importantísimo que tanto dentro como fuera de la iglesia, nuestra vida pública y nuestra vida privada sea coherente con lo que decimos creer y con lo que decimos creer, hermanos queridos. Porque la gente, como dijo alguien, no lee la Biblia, pero nos leen a nosotros, nos observan a nosotros, cómo caminamos, cómo actuamos, cómo reaccionamos, etcétera, etcétera. Así que, mis queridos hermanos, vamos a mentalizarnos y a decirle al Señor: guarda nuestros corazones, para que tus compañeros de trabajo, tus familiares, las personas que tú conoces y con las cuales te rodeas todos los días, puedan ver en nosotros algo diferente, y que no crezcamos de una forma torcida, porque ustedes saben que cuando se comienza a levantar un muro, si tú te separas 1 milímetro, 1 centímetro, vaya, cada vez el muro se va torciendo y torciendo y torciendo más, de tal manera que si no hay una buena plomada, si no hay un buen nivel, lo que aquí es 1 centímetro, allí son muchos metros. Que Dios nos ayude a estar siempre bajo la lupa de la palabra de Dios, y que sea la palabra de Dios la que nos examine cada día, y vivamos nuestra conversión y nuestra relación con el Señor con mucho temor y con mucho temblor, porque hay muchas miradas, más de las que ustedes se puedan imaginar, sobre muchos de nosotros. Imagínense que a mí, por lo que fuera, Dios no lo permita, que comenzara yo a enseñar barbaridades, o los pastores comenzaran a enseñar cosas en los púlpitos. Seguramente muchos se darían cuenta y dijeran: uy, cuidado. Pero ¿cuántas personas, tal vez ingenuas, por falta de madurez, por falta de conocimiento bíblico, podrían comenzar a ir a la ruina, y los podríamos dañar, lamentablemente, por nuestro mal testimonio o por nuestro mal ejemplo? Como último, yo quiero pedirles a todos ustedes, tanto los que están aquí como los que están siguiendo esta retransmisión o posteriormente la van a ver, el mayor favor, y casi se los ruego. Hay momentos que Pablo rogaba ciertas cosas. Yo en este momento apelo a esto también. Yo ruego encarecidamente a todos los miembros de nuestra iglesia que por favor todos los días oren por nosotros. Que Dios nos ayude a mantenernos apegados al Señor y a su palabra. Que nunca se nos suba nada a la cabeza, sino que dependamos, hermanos, siempre del Señor, y la humildad de Cristo sea la característica de nuestra vida. No pongan la mirada en nosotros como si fuéramos gente especial. No. Somos exactamente igual que cualquiera de ustedes. Pero necesitamos del apoyo de toda la congregación, de todas las congregaciones, para que la iglesia crezca adecuadamente. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Denles aplauso si quiere al Señor en esta noche. Y escuche esto. En esta tarde hemos hablado de cómo tiene que vivir la iglesia, pero probablemente hay alguna persona aquí que haya venido por primera vez, invitado por algún hermano de la iglesia, porque su testimonio ha sido bueno y te has animado a venir con él o con ella, pero tú no has nacido de nuevo. Tú no has tenido tu encuentro, tu experiencia personal con Jesús. Has oído de Dios, has oído de la Biblia, pero realmente tú no tienes seguridad de salvación.
Pero en esta tarde, el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Y yo quiero que mientras todos estamos orando con los ojos cerrados, escuches este llamado, esta invitación a recibir a Cristo en tu corazón. Si hay alguna persona entre nosotros en esta tarde que le quiere entregar por primera vez en su vida, tu alma, al Señor Jesucristo, pidiéndole perdón por tus pecados, en un genuino arrepentimiento, en un genuino deseo de cambiar, ahora es tu oportunidad. Levanta tu mano, y levantando tu mano me estás indicando que tú quieres entregarle tu vida al Señor Jesucristo en esta tarde. Levanta tu mano donde estás. Permítame, pero que es que con estos focos a veces no veo absolutamente nada. ¿Hay alguien que le quiere entregar su vida al Señor Jesucristo en esta tarde? Dios le bendiga. Dios te bendiga a ti también. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Bueno, vamos a hacerlo así, de esta manera. Los que quieran recibir a Jesús, vengan adelante, por favor. Salga de su banca un momentito. Los demás estamos orando. Queremos orar por estas personas que en esta tarde han decidido entregarle su vida al Señor Jesús. Pasen adelante, por favor. Pido por favor a todos que sigamos orando. Este es un momento muy solemne, un momento muy importante, donde almas van a pasar de muerte a vida. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios, qué bendición. No aplaudan, no hagan nada, simplemente oren. Simplemente oren. Pasen adelante. Aleluya. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones. Esta tarde hablar de algunos personajes que por lo que hicieron y por la forma como se montaron la vida, pasaron a la historia, porque en momentos puntuales de su vida no siempre fueron todo lo obediente que deberían de haber sido. Pensaba en el día de hoy, en aquel profeta que el Señor permitió que su nombre estuviera en la Biblia y su historia también, en un pequeño libro que lleva su nombre, Jona o Jonás, que significa paloma. Este hombre era un profeta verdadero de Dios. Los profetas eran gente realmente con un sentido del deber y de la responsabilidad muy elevado, porque ellos sabían perfectamente que un profeta era como un vocero, un instrumento que en momentos puntuales Dios utilizaba para traer palabra al pueblo o a un rey o a una persona en particular. La gente en aquellos tiempos dependía 100% de los profetas. Se temía a los profetas, porque a veces las palabras que traían no eran palabras dulces y agradables. Muchas veces los profetas venían con palabras duras, con exhortaciones, con amonestaciones, y generalmente solían llamar al pueblo al arrepentimiento. Y en el caso de algunos profetas, fueron muertos y fueron rechazados, y se les intentó tapar la boca para que no siguieran diciendo palabra de Dios. Pero este profeta llamado Jonás, dice la Escritura, que un día recibe un llamado un tanto extraño, porque que yo sepa, antes de este profeta nadie había sido comisionado, nadie había recibido un llamamiento como el de él. No era un llamamiento para predicar a los reyes del norte, a los reyes de Israel o a los reyes del sur de Judá. No fue ungido y capacitado por el Señor para ser un profeta en su tierra durante su generación, durante su tiempo, sino que curiosamente Dios tenía otros planes para él. Y los planes pasaban por irse al extranjero, a un país muy lejano, un país que era un país despiadado, un país que había hecho mucho daño a Israel, un país que en la mentalidad de cualquiera de la época no se merecían el perdón de Dios, porque hacían auténticas barbaridades, humillaban a la gente, los torturaban hasta la muerte con las humillaciones y torturas más dolorosas que ustedes se puedan imaginar. Y no le cabía en la cabeza al profeta Jonás que en un momento determinado el Dios Todopoderoso, el Dios que conoce a la gente aún desde el vientre de su madre, enviara
a este hombre, al extranjero, para que les predicara la palabra, pero el problema no pasaba tanto por eso. Porque en un momento determinado Dios nos puede dar órdenes un tanto curiosas o no sé, opuestas a nuestro estilo de vida o nuestra forma de concebir el ministerio. Sino que Jonás sabía en lo más profundo de su corazón que cuando una persona oye la palabra de Dios, corre el peligro, entre comillas, de ser sacudido, de ser amonestado y exhortado por el Señor, y puede ser que esa persona opte por pedir perdón y por arrepentirse. Y Jonás sabía que cuando una persona se humilla y pide perdón, no importa lo bajo que haya caído. Esto es una cosa que a veces no nos cabe en la cabeza. No importa el pecado más horrendo que haya cometido, cuando hay un genuino y verdadero arrepentimiento, Dios siempre, siempre perdona. Pero no solamente perdona, sino que olvida el pecado por el cual le acabas de pedir perdón. Cosa que nosotros los seres humanos jamás podremos hacer, no porque no queramos olvidar, sino porque Dios ha diseñado la estructura de nuestra mente, nos permite recordar lo bueno y lo malo en cualquier momento. Que no nos domine es otra cosa, pero que si alguien nos ha hecho daño, si alguien nos ha ofendido y lo perdonamos de corazón, podemos recordar en cualquier momento la ofensa, aunque repito, es como una especie de cicatriz, no es una herida abierta. ¿Me explico? Sin embargo, el Señor dice que Él perdona y olvida y arroja a lo profundo de la mar, por poner un ejemplo, los pecados que hayamos cometido contra Él. Es decir, borrón y cuenta nueva. No te voy a echar en cara dentro de 10 años aquella palabra que me hiciste o aquel daño que me causaste, sino que Dios jamás te echará en cara algo por lo cual tú le pediste sincero perdón al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Así que Jonás sabía perfectamente que si el Señor lo manda al extranjero a predicar la palabra, lo más probable es que algunos en la ciudad de Nínive, al oír semejante palabra, que ahora les voy a decir en qué consistía, procedieran al arrepentimiento y Dios los perdonara. Y algunos se pueden estar preguntando, pero no veo el problema. Porque en el fondo, cuando una persona predica, sea Jonás, sea Isaías, sea Manolo Sierra o sea quien sea, lo que en el fondo, y no sería honesto por nuestra parte decir lo contrario, es que lo que queremos es que la persona entienda el Evangelio y que proceda adecuadamente conforme a la palabra recibida, que se arrepienta, que confiese su pecado delante de Dios y que cambie su modelo y estilo de vida, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde está el problema en Jonás? ¿Es que Jonás no quería que los ninivitas se arrepintieran? Pues no. Por eso él se niega rotundamente a ir a predicarles. Porque Jonás lo que quería en lo más profundo de su corazón era venganza. Que murieran, que no se arrepintieran, que no cambiaran de vida y que fueran destruidos por lo malo que habían sido contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel. Y además, el mensaje que tenía Jonás era un mensaje duro, que no sé cómo la gente lo iba a recibir. Tal vez tenía algo de temor, porque consistía en decirle al pueblo, a la ciudad de Nínive, de aquí a 40 días, Dios ha decidido arrasar con este país. Este país dentro de mes y medio no existirá. Claro, en aquel momento era una maravilla de país. En aquel momento era un imperio tremendamente poderoso. La soberbia y la arrogancia era la tónica, la característica de los ninivitas. Por lo tanto, ir a decirle a esta gente que está en la cúspide, que si no hay un cambio, si no hay un arrepentimiento, en 40 días todo lo que veían, todo lo que tenían, sus casas, etcétera, etcétera, lo perderían, era un auténtico disparate. Podían mofarse del profeta y decir, otro loco más, otro más que viene. O simplemente la gente decir, mira, callen a ese hombre, córtenle la cabeza, crucifíquenlo, empálenlo, hagan lo que quieran, pero ¿cómo que dentro de 40 días nuestro pueblo, nuestra tierra, de la cual estamos tan orgullosos, no va a existir? ¿De qué va? Jonás se rebela y desobedece a Dios. Todos sabemos la historia, ¿verdad? El libro de Jonás tiene varios capítulos y en los primeros vemos a Jonás con una lucha interior increíble, hasta el punto que dice que él desciende de Jerusalén, se va hasta la costa, y en aquel tiempo había un puerto, luego después se construyeron otros, como por ejemplo el de Cesarea la Marítima, ciudad que mandó hacer en honor del César de Roma
un rey llamado Herodes, uno de los tantos Herodes que hubo, pero en aquel tiempo el puerto principal estaba en lo que nosotros conocemos con el nombre de Jope, que su nombre siempre fue Jaffa, que es una de las ciudades más antiguas del mundo. Él desciende a Jaffa, a Jope, compra su pasaje con la intención, como dice la Escritura, de huir. ¿Huir de quién? Puedes huir de tu marido, puedes huir de tu mujer, puedes huir del jefe, puedes huir de tus hijos, puedes huir del jefe, pero huir de Dios, tan necio eres, tan ignorante eres que crees que te puedes esconder en alguna parte de la tierra de Dios. ¿Tú sabes de quién estamos hablando? Cuando Él está en todas partes, cuando Él lo conoce todo, el creador del universo. Como decía el salmista, si voy al desierto, allí estás tú. Si subo a la montaña, allí estás tú. Si voy al Seol, allí estás tú. ¿Dónde me podré esconder de Dios? Tienes el mismo espíritu y la misma actitud de Adán, que también era otro que pensaba que se podía esconder de Dios. Bueno, pues él cree que puede huir de Dios, porque en la mentalidad judía se creía que cuanto más lejos viviera un judío de Jerusalén, más lejos estaba de la presencia de Dios. Tenían esa mentalidad de círculos concéntricos, ¿no? Si estás en Israel, bueno, estás cerca de Dios, pero si en vez de en el norte de Israel vives, por ejemplo, en Judea, pues estás más cerca de Dios. Y si dentro de Judea vives en Jerusalén, pues estás mucho más cerca de Dios. Y si estando en Jerusalén vas al templo, pues más cerca de Dios. Y así iban como estrechando el lugar donde Dios vivía en aquellos tiempos. Y entonces él decía, si me voy de Jerusalén, donde Dios tiene su gloria, donde Dios tiene su casa, el famoso templo de Jerusalén, me podré esconder y huir de la presencia de Dios. ¿Qué trajo todo esto como consecuencia a la vida de Jonás? Una tormenta sin precedentes. Su vida ya era una tormenta. Y cuando la vida de un ser humano es una tormenta, todo lo que te rodea es una tormenta. En lo natural y en lo espiritual. Se monta en el barco, se dirige rumbo a Tarsis, una localidad al sur de España, concretamente en la provincia de Huelva, y él va en ese barco creyendo que se ha salido con la suya. Claro, cuando uno peca, cuando uno desobedece a Dios, hay un tiempo en el que parece que no pasa nada, en el que parece que todo te sonríe, las puertas se abren, eres popular, eres querido. Es como el hijo pródigo, que cuando se marchó con la bolsa llena de dinero y con buena ropa y con salud, pues ya soy libre, ya puedo hacer lo que me da la gana. Ya no estoy bajo la mirada de mi padre, ya no me dicen mis hermanos lo que tengo y lo que no tengo que hacer. Pero llegó un tiempo en el que la tortilla se dio la vuelta, amigo. Y llegó un tiempo en el que perdió el dinero y perdió las amistades y perdió la salud y perdió casi la vida, hasta que vuelve en sí y retorna al hogar del Padre. Pues a este igual, sale del puerto, seguramente un día maravilloso, sol precioso, las gaviotas por el cielo, algún delfín por el camino, el agua turquesa del mar Mediterráneo, y todo va a las mil maravillas. Me he salido con la mía. No voy a Nínive, se van a morir dentro de 40 días, que en el fondo es lo que quiero, y aquí no ha pasado nada. Dios nunca pierde, no te olvides eso, ¿eh? Puedes ganar un par de partidas, pero al final Dios siempre va a ganar. Y lo que ocurrió fue que comenzó una tempestad de tal magnitud que aquellos marineros que estaban acostumbrados a aquella vida dura y abnegada como es la vida de cualquier marinero, llegaron a temer por su propia vida. Comenzaron a aligerar y comenzaron a echar por la borda cantidad de cosas, tratando de aligerar la nave, pero aquello iba cada vez a peor y a peor y a peor. Los marineros, que eran y son muy supersticiosos, comenzaron cada uno a clamar a sus dioses, depende del que tuvieran. Si eran de origen griego, tal vez estarían orando y clamando a Poseidón, rey de los océanos. En fin, cada uno clamaba a su dios. Pero se dieron cuenta, el capitán de la nave se dio cuenta de que faltaba alguien en la cubierta, alguien que no había subido a orar, a clamar, a interceder para que aquello se parara y se calmara la tormenta. Y era un hombre que había comprado su pasaje en Jope, y cuando comenzaron a buscarlo se lo encontraron en el camarote de más abajo, durmiendo como un tronco. Y el capitán lo despierta y le dice: pero dormilón, así lo llama, dormilón, ¿no te das cuenta que vamos todos a morir?
Clama a Dios, a tu Dios clama, a ver si tu Dios es el que nos responde. Nos da igual quien responda, Poseidón, Moloch, Quemos, Baal o quien sea. Pero tú, ¿quién eres? ¿Tú a qué te dedicas? ¿Cómo estás con esa pachorra? ¿Cómo estás con esa indiferencia? Y le dice: yo soy un profeta del Dios vivo y verdadero. Yo estoy huyendo de la presencia de Dios porque no quiero ir al lugar donde Dios me ha mandado. Y entonces dice la Biblia que Jonás propone algo que los desconcierta a todos y los deja a todos con la boca abierta. Y le dicen: la única manera de que esto cambie es que me tiren a mí por la borda. Y en el momento en que me tiren a mí por la borda, les aseguro que la tempestad se convertirá en una gran bonanza. Ay, amigo. Pero si tiramos a este hombre por la borda, lo más probable es que muera. Pero es que eso es lo que quería Jonás. La gente llega a un grado de desesperación y de vacío tan grande que creen que es mejor morirse que seguir viviendo y peleando en la vida. Estamos hablando de un varón de Dios. No estamos hablando de un mequetrefe. No estamos orando de un pagano. Estamos hablando de un hombre que conoce a Dios, que conoce las Sagradas Escrituras. Un hombre que ha adorado al Dios vivo y verdadero de sus antepasados y de sus padres en el templo de Jerusalén. Pues él dice: tíreme por la borda. En otras palabras, estoy dispuesto a morir, pero no voy a ir a Nínive a predicar la palabra. Es desobediencia a la máxima potencia. Y así como la obediencia trae bendición, la desobediencia trae ruina y destrucción. ¿Cuántos dicen amén? Ay, amigo. Lo tiran por la borda. Ya está contento Jonás porque se va a morir, pero le sale el tiro por la culata. El Señor tenía preparado un enorme pez. La Biblia no dice qué tipo de pez era. Un gran pez que se lo traga vivo. Lo más normal es que el efecto de los jugos gástricos lo hubiera terminado despedazando, pero ocurre todo lo contrario. Jonás entra más que en un pez, en una gran coctelera, donde empieza a ser sacudido. Y este hombre llega a un grado de desesperación viendo que pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 día, 2 días, 3 días. Y entonces llega y clama desde lo más profundo. Era como una especie de submarino en tinieblas. Y dice: Dios, está bien, tú ganas. Iré a Nínive y sácame de aquí y sálvame la vida. Y entonces el pez llega a la orilla del mar donde estuviera. Lo vomita. Es decir, que la colonia que Jonás llevaría durante días encima tenía que ser algo horroroso. Y Jonás, todo lleno de lo que ustedes se puedan imaginar, se va rumbo a Nínive. Es más o menos así la historia de este profeta Jonás. Jonás al final da su brazo a torcer, llega a Nínive, predica y en fin, ya saben todos el resto de la historia. Pero la primera parte de la vida de Jonás es tortuosa, es una tormenta terrible, personal y colectiva. Todo lo que toca, todo lugar donde va Jonás, como él está mal, pone mal a todo el mundo. Es como el que está bien, el que está con la bendición de Dios, transmite bendición, ¿sí o no? Pues el que está mal exactamente igual. Él está mal y todos los que están en el barco están mal y todo lo que toca está mal, porque lo que transmite es ruina, muerte, desesperación y desobediencia. Porque transmitimos no solamente a nuestros hijos, pues la parte genética, ¿verdad? Sino que a veces también transmitimos nuestro espíritu a los demás, queramos o no. Sin embargo, hay otro personaje en el Nuevo Testamento que pasó una tempestad terrible, pero terrible. Yo diría que aún peor que la que Jonás atravesó, porque la de Jonás no duró tanto tiempo. Pero la tormenta de la cual vamos a hablar ahora en el capítulo 27 del libro de los Hechos, es una tormenta que duró más de 3 semanas. Y toda la tripulación, más de 270 marineros y presos y soldados que viajaban desde Israel hasta Roma, creyeron que no se salvarían y que todos morirían tarde o temprano. Pero es que en ese barco iba otro varón de Dios. Lógicamente no era Jonás, era otro varón de Dios. Pero miren qué diferente atravesar un problema en la vida sin Dios y atravesar un problema en la vida con Dios. Miren qué diferencia pasar una tormenta por desobediencia a pasar una tormenta por obedecer al llamado de Dios.
Leamos en el libro de los Hechos, capítulo 27, a partir del verso 13 en adelante. Preste atención, por favor. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando la isla de Creta. Uy, qué vientito más rico. Se hincharon las velas. Vamos a ir costeando la isla. Es una brisa que nos puede llevar a buen puerto. Ya. Fíjate, una brisa suave, apacible y dulce en lo que se va a convertir. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, un dios de la mitología griega tan terrible y tan perverso que tomaron su nombre para hablar de un viento que viene en diagonal y que no hay forma humana de controlarlo y que es tremendamente peligroso porque no puedes navegar ni a sotavento ni a barlovento, sino que es un viento que es imposible hacerte con él y que te puede llevar a la ruina y a la muerte. Todo empezó con una brisa muy apacible. Por fin tenemos lo que queremos. Se ha convertido en un viento huracanado, fuerza 4, fuerza 5, vete tú a saber, llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa, la parte de adelante, al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ya se rindieron, dijeron, mira, hagamos lo que hagamos, es imposible gobernar la nave. Por lo tanto, mira, que sea lo que Dios quiera. Si quieren soltar las velas, si quieren amarrarlas, nos da igual, nos abandonamos. Y que pase lo que pase, que Dios nos coja confesados. Habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, ese barquito pequeño que uno utiliza cuando se va a escapar de la nave, ¿no? Del grande pasas al pequeño. Bueno, lo pudieron recuperar. Y una vez subido a bordo, usaron de esfuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y se quedaron a la deriva. Esto va de mal en peor, ¿eh? Esto es terrible lo que está pasando aquí. Y una vez, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a aligerar. Ay, amigo, ahora empiezas a desprenderte de cosas que para ti tenían un valor tremendo. Ahora ya no las quieres. Sudaste, trabajaste y sufriste toda la vida para tener ese coche. Ahora lo odias. Luchaste con uñas y dientes para comprarte esa casa. Ya no la quieres. Luchaste con uñas y dientes para hacer aquel negocio, ya no lo puedes ver ni en pintura. Y ahora la nave que iba cargada con todo tipo de especias y con todo tipo de productos maravillosos, ahora resulta de que ya no sirven, ahora son un lastre, ahora me pesan demasiado, ya no quiero saber nada de esto. Y comienzan a tirar y a tirar y a tirar por la borda todo el patrimonio y la riqueza que llevaba ese barco. Al tercer día, ya vamos por el tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. En aquellos tiempos era fundamental, ¿verdad? En aquellos tiempos la brújula no fue inventada hasta la época del Renacimiento. Las brújulas eran muy rudimentarias, ¿verdad? Y el sol, la luna, las estrellas ayudaban a los marineros, tanto de día como de noche, a orientarte. Si no veo sol, ni luna, ni estrellas, ¿en qué me oriento? Si no sé si estoy dando vueltas en círculos, si voy para atrás, si voy para adelante. Ya ha pasado muchos días, no vemos el sol, no vemos las estrellas, acosados por una tempestad no pequeña. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, toda. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, claro, ¿quién tiene apetito con semejante tempestad? Si ya habrían echado no solamente por la borda los enseres de la nave, sino, ¿no? Los peces estaban haciendo de oro con todo lo que estaba cayendo allí, ¿no? Dice, como no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, escucha, porque él también va en la tormenta. Pablo no va en un yate de 5 estrellas viendo cómo están sufriendo los demás, no. Él va en la misma nave. Él tampoco ha comido.
A él también le afectan las circunstancias, pero él se pone en pie y dice: habría sido cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Es decir, aquí vemos como Pablo había advertido a la tripulación, al capitán, a la nave, de que no salgan. No, pero que no salga, que esto es simple apariencia, que detrás de esta brisa, detrás de este vientito bonito, que viene un huracán, que esto va a ser peligroso, que lo que empieza mal termina peor. Pero no le hicieron caso. Por eso él dice: les recuerdo que yo les dije que no saliéramos, que no lo hiciéramos, que no te metieras en ese jaleo, que ahora no saben ni cómo salir de él. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Mira, si para que aprendas tienes que perder todo, empezar de cero, y que solamente te quede la vida, ha merecido la pena. Porque algunos ni perdiendo la vida aprendieron. Así que es mejor perder la nave, tirar las joyas, tirar toda la comida por la borda, pero por lo menos conservemos lo más valioso que tiene un ser humano, que es la vida. Porque esta noche, ay Dios mío, esto es increíble. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. El ángel del Dios al que sirvo, pero ¿por dónde se metió? ¿Por dónde vino? Él entró en mi camarote. El ángel del Señor, la presencia de Dios está en este barco. Y miren, Pablo dice: no temas, porque es necesario que compadezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Palabras de ánimo, palabras de aliento. Miren, yo voy preso. Pablo iba con cadenas. Pablo iba a Roma preso. No iba de vacaciones, a ver la Fontana de Trevi, a ver el Coliseo Romano, a darse una vuelta por el sur de Italia, por la Toscana y sacar fotografías. No, él iba preso, condenado a muerte. Lugar, por cierto, donde moriría 2-3 años después de esta tormenta. Pero la presencia del Señor no se ha ido de él. Él sabe que tiene que ir a Roma. El Señor le está diciendo que vaya y predique y el evangelio en Roma. Él no es como Jonás, que dice: yo no voy y por eso hay una tormenta. No, él dice: yo voy. Pero hay tormentas que produce el diablo y hay tormentas que produce Dios. ¿En cuál estás tú metido? ¿En una tormenta que ha mandado el Señor para mostrarte que a pesar de que estás en una tormenta, Dios está contigo? ¿O en una tormenta que tú has provocado por no hacerle caso a Dios y por haberte metido en un barco en el cual nunca tenías que haberte metido a navegar? ¿En qué tipo de tormenta te encuentras, amigo mío? ¿En qué tipo de tormenta? ¿Y en esa tormenta estás solo? ¿Te quieres morir? ¿O en esa tormenta está el ángel y la presencia del Señor diciéndote: Pablo, tranquilo, no tengas miedo? Si más se mantienen unidos, ni uno va a morir en la nave. ¿Te das cuenta? 2 hombres de Dios, pero uno produce una tormenta por desobediencia y sufre las consecuencias. La otra tormenta, donde Pablo viaja, él tiene palabras de aliento y de ánimo a los demás, porque él sabe que habrán obstáculos, habrán dificultades, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él sabe que en la tormenta no va solo. Jonás iba solo porque iba en desobediencia. Y cuando uno va en desobediencia y en rebeldía, va solo. Te buscas la vida, no quieres a Dios, te aguanta. Pero Pablo es todo lo contrario. Pablo va en obediencia. Pablo va a predicar el evangelio. Pablo va a servir al Señor. Y habrá una tormenta, pero no importa, voy a llegar igual porque Dios me ha dicho que tengo que ir a Roma. Y no importa si el barco se hunde, no importa si me pica una víbora como le picó cuando llega a la isla de Malta, no importa si el barco se hunde, si mi Dios me ha dicho que me va a llevar allí, yo voy a llegar porque Dios es fiel y Dios no miente. ¿Cuántos dicen amén? Asegúrate, piensa bien lo que te digo, asegúrate de que la tormenta que vayas a pasar en el futuro o la que estás pasando en el presente sea una tormenta de parte de Dios y no una tormenta que por tu mala cabeza y por tu desorden, por tu soberbia y por darle las espaldas al Creador te la has buscado y te la has creado tú mismo. Por eso cuando vamos a la palabra del Señor nos encontramos que el concepto obediencia es algo tan importante. Ahora,
creo en lo que voy a decir que no estoy errado. El ser humano por naturaleza tiende a ser desobediente. No sé si ustedes nacieron con el concepto de obediencia tan claro que a todo lo que decía mamá y papá, automáticamente el niño y la niña decían, sí mamá, lo que tú digas. Generalmente el ser humano, por ser un ser caído, desconectado de su creador, tiene una tendencia a ser desobediente, a ser rebelde. No hay que enseñarle al niño a rebelarse. O ustedes le han enseñado y le han dado clases particulares a vuestros niños para ser desobedientes y para no hacer caso a lo que dicen los padres. ¿Habéis dedicado tiempo a vuestros niños para decir, ven aquí? Cuando mamá te diga, ven aquí, tú no vengas. Cuando mamá te diga, pórtate bien, tú pórtate mal. Cuando papá te diga, vete al colegio, tú escúpele. Cuando tú le digas, no hay que enseñarles eso, lo llevan dentro, es algo genético, es algo inevitable. No importa si es el hijo del pastor, la hija de quien sea. La desobediencia es un virus, un cáncer que llevamos dentro, los seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos. Por eso tenemos que aprender, no a desobedecer, que ya lo sabemos hacer y muy bien, sino la Biblia nos dice que tenemos que aprender a ser obedientes. Y hay un versículo que leía hoy, que lo apunté aquí, que digo, este versículo lo voy a leer esta tarde, porque es una bomba, Esto es una bomba lo que voy a leer ahora. Hebreos capítulo 5, verso 8. Mira lo que dice eso. Hablando de Jesucristo, del Hijo de Dios. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, hasta el mismísimo Señor Jesucristo, aunque como todos sabemos era el Hijo de Dios, el Padre tuvo que hacerlo pasar por pruebas, por presiones, por dificultades, para que a través de todo eso aprendiera a ser obediente. Efectivamente es lo que te he querido decir. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a ser obediente. Y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Jesús era la obediencia personificada. ¿Cuántos dicen amén? Obediente hasta la muerte. Y la muerte de cruz, dice la carta de Pablo a los filipenses. Obediente en todo. Llegó a decir un día, hermanos, a los religiosos de la época, miren, lo que yo enseño, lo que yo hablo, lo que yo predico, no lo hablo por mi propia cuenta. Ni siquiera cuando veo a un cojo, a un mudo, a un paralítico, a un endemoniado, a un muerto, ni siquiera los milagros que hago, los hago porque me salió del corazón ayudar al pobre hombre que estaba ciego o leproso, paralítico, no, sino que todo lo que hago en la vida y todo lo que digo es porque mi Padre me dice que lo haga y que lo diga, y si no, no sería capaz de hacerlo. Hasta en eso era obediente al Padre. ¿Qué te parece? Cuando era pequeño, tenía 12 años, dice que se quedó un tiempito más en Jerusalén. Los padres se fueron a su casa y dice que lo perdieron. Y volvieron y le dijeron, hijo, ¿qué haces aquí? Tienes que venir con nosotros, no te puedes quedar aquí solo. Y dice que volvió con sus padres y estuvo sujeto a sus padres hasta la edad de 30 años. Igualito que los hijos de hoy en día. Igualito. Ay, amigo. Llega Israel, el pueblo de Israel, y observa que el líder espiritual del país, un profeta, también los consideran el último juez de Israel, el profeta Shemuel, el que oye a Dios, tiene 2 hijos que son un desastre. No salieron al padre. Los ancianos de Israel se le acercan y le dicen, por favor, cuando tú mueras, no pongas a ninguno de tus hijos al frente del país, porque estos nos llevan a la ruina. Tú has sido un buen hombre espiritual, te queremos, te respetamos, has sido un ejemplo, pero tus hijos son un desastre. Ya los has puesto, has hecho un experimento con ellos en el sur del país y han hecho un lío que ni te imaginas. Nómbranos a un rey. Y Samuel le dice, pero ustedes ya tienen un rey. Nuestro Dios, aunque no lo vemos, es nuestro rey. Ellos dijeron, no. Queremos tener un rey como todas las naciones tienen, un rey de carne y hueso.
Y le dice, pero ustedes no saben lo que están pidiendo. Cuando ustedes tengan un rey de carne y hueso, os quitará parte de vuestras cosechas para él y se llevará a vuestros hijos para que sean sus soldados y sus capitanes y sus generales. Ustedes no saben lo que están pidiendo, pero ellos seguían: queremos un rey, queremos un rey, queremos parecernos a las naciones que nos rodean. Y tuvieron un rey, pero el juguete se les rompió al poco tiempo. Al final, el primer rey que tuvieron, Shaul, el mismo nombre del profeta, del apóstol Pablo, que era Shaul, exactamente igual, porque eran de la misma tribu, la misma familia de Benjamín. La Biblia nos enseña que Dios llega un momento en que le dice a Samuel: no me ores más por este hombre. Para Dios cansarse de alguien, lo harto que tenían que tenerlo, Para Dios decirle a una persona: no ores, pero Señor, no ores, porque lo que me pidas por él no te voy ni a oír. Lo harto que tenía que tener este hombre a Dios, Cuando el Señor lo que quiere es que oremos y que clamemos, pero no que perdamos el tiempo, sino que seamos sabios cuando demos, que seamos sabios cuando oremos, que seamos sabios con nuestra vida. Y el profeta Samuel estaba obsesionado con este hombre. No había manera, le decías una cosa y hacía todo lo contrario. Y Dios le dijo: no me sirve este hombre. Sí, muy imponente, muy alto, todo lo que quieran, pero es un desobediente. Es una persona que hace las cosas como le dan la gana y luego encima le echa la culpa a los demás. No ores más por él. Yo ya me he levantado, yo ya he preparado a otro hombre conforme a mi corazón. Un hombre sumiso, un hombre fiel, un hombre obediente. No ores más por él. Y fíjate en 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, lo que dice. Dios lo manda a Saúl, le da otra oportunidad más para que demuestre a ver si ha cambiado, para que demuestre su seriedad. Y le dice: vete a un enemigo que se llama Amalek, y ya sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que Amalek le hizo a tus antepasados, y si tú no terminas con este problema hoy, las próximas generaciones van a sufrir mucho por culpa de esta gente. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Vas y cumples mi orden. Allí se va Saúl, no hace lo que Dios le dice, hace lo que él cree que debe de hacer. Y en el capítulo 15, versículo 22 dice: Samuel le dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Fíjate a quién le está hablando: a un judío que están todo el día con sacrificios para arriba, sacrificios para abajo. Y toda la ley prácticamente gira en torno a sacrificio y holocaustos por la mañana, holocaustos por la tarde, holocaustos por la noche, becerros, corderos, cabras. Bueno, pues Dios dice: yo prefiero que me obedezcan, porque para mí es mejor que me obedezcan, mejor que me estén todo el santo día presentando sacrificio. Y prestar atención para Dios es más importante y de más valor que la grosura de los carneros. Y ahora viene una palabra en el 23 muy interesante, donde dice el Señor: porque como pecado de adivinación, lo que hacen las que tiran las cartas, lo que hacen o intentan las que leen las manos, las que observan las estrellas, las que encienden las velas negras, las que se ponen las bolitas de colores en el cuello y en los brazos, para Dios, como pecado de adivinación es la rebelión. La gente rebelde para Dios son como santeros. Ay, amigo. Y como idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Dios a ti también te ha desechado para que nunca más seas rey. Se acabó, fuera. Pasamos la página. ¿Cuál fue el motivo por el cual Dios desechó a este rey? ¿Porque no ganaba las guerras? ¿Porque no cantaba bien? ¿Porque no tocaba un buen instrumento? ¿Porque tenía mala puntería con el arco, con la flecha? No, por desobediente. Y tú dices: bueno, pues tampoco es para tanto, ¿no? Él iba a la guerra y mataba un montón de filisteos y obtenía grandes victorias, sí, pero más importante que lo que haces es lo que eres. ¿Me habéis oído? Más importante que lo que haces, que no digo que está mal, más importante que lo que haces o lo que tienes es lo que eres. Y eres un desorden de persona, eres un desobediente. Y Dios lo desechó. ¿Qué te parece?
Ahora podemos entender cómo Dios no va a hablar con voz audible el día que su Hijo Jesucristo, la obediencia personificada, recorre desde Galilea hasta el río Jordán, donde está Juan Bautista bautizando y se bautiza. ¿Cómo no va a hablar Dios y a decir lo que dijo? Este es mi Hijo amado, en el cual deposito toda mi confianza y en el cual me gozo y pongo toda mi complacencia. ¿Cómo no va a hablar Dios? Cuando Dios ve la obediencia de su Hijo, la humildad de su Hijo, habla. Pero cuando Dios habló acerca de Saúl, lo que dijo fue todo lo contrario. No dijo, miren a Saúl, el hombre obediente, el hombre más cerca de mi corazón, el hombre que le digo una cosa y hace todo exactamente igual. Sino dice, no me sirve, lo he desechado, busquemos a otro hombre. ¿Qué te parece? La obediencia es un imán que atrae la bendición de Dios al hogar, que atrae la bendición de Dios a la iglesia, que atrae la bendición de Dios a la familia, que atrae la bendición de Dios a tu vida. Pero la desobediencia es lo peor y lo más inmundo y lo más repugnante que Dios puede encontrar en nuestra vida, porque está basada en algo que se llama rebelión. Y el padre de la rebelión, el que está detrás de todo acto de rebeldía y desobediencia, ¿saben quién es? Satanás, el diablo, que ha sido rebelde y ha sido desobediente desde el principio hasta el final. Por eso, amados hermanos, qué importante es obedecer a Dios en todas y cada una de las cosas que Él nos mande hacer. Entendamos o no, porque lógicamente entender y cumplir no hace falta ser muy listo. Pero cuando Dios nos pide algo, cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos amonesta, cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos disciplina por algo que tal vez no entendemos, pero obedecemos con gozo y con alegría, el Señor siempre honra y el Señor siempre bendice, porque la obediencia trae la bendición de Dios a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se lo podría decir al que está a su lado? La obediencia trae bendición a nuestras vidas. Amén. El último texto que quiero leer está también en Hebreos, capítulo 12, versículo 5. Este es el último texto que voy a leer en esta noche y tiene que ver con la forma como Dios nos va a tratar y nos va a conducir para que podamos convertirnos poco a poco, día a día, en creyentes obedientes. Hebreos capítulo 12, verso 5, dice así la palabra de Dios. ¿Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Y ahí viene la exhortación. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes, no te derrumbes, no te desanimes, cuando eres reprendido por Él. Fíjense que ese artículo Él, en ese caso no es el artículo personal Él, sino que está acentuado, lo cual nos habla de Él, de Dios, ¿verdad? Y habéis olvidado, a ver, ¿dónde estoy? Porque el Señor al que ama, ¿así? Pues yo pensaba que al que ama no disciplina. Yo pensaba que un buen padre es el que le da todo lo que el niño pide y todo lo que la niña quiere. No, ese no es un buen padre. Estás malcriando. Y si te crees que por darle todo lo que el niño o la niña te pide eres mejor padre, te equivocas. Y te va a salir el tiro por la culata. Porque lo estás encauzando mal. Porque el día de mañana, cuando la vida le diga que no, como está acostumbrado a que todos le rían la gracia, lo va a pasar muy mal. Entonces, si lo quieres preparar de cara al futuro, hay momentos en los que hay que decir no. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Te parece poco argumento? Dice, ay, pero es que eso va en contra de la psicología moderna. Pero es que yo no soy un psicólogo, hermanos. Yo soy un predicador del bendito evangelio de Jesucristo. Y ahí me tiene sin cuidado lo que digan los psicólogos o lo que diga la sociedad. Dios, hay momentos que dice no. O hay momentos que dice sí. Y por eso ninguna disciplina, como vamos a ver, es producto de gozo. Pero dice que el que ama, el que es amado por Dios, Dios lo va a disciplinar y lo va a tratar. En este caso dice azotará, ¿verdad? Verso 7. Si soportáis, ahí está el tema, ahí está el quis de la cuestión. Si soportáis la disciplina
Dios os va a tratar como a hijos. ¿Y si no lo soporto? ¿Si me rebelo y no me gusta? Bueno, vas a ver lo que te va a decir, pero dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Mira cómo están los jóvenes hoy en día. El otro día estaba yo en la puerta de la iglesia y pasaba un padre y le había dicho al niño que no, que ya era la hora, que ya tenía que irse a casa a hacer los deberes, que era muy tarde, y el niño le fue dando patadas desde la esquina hasta la otra esquina, patadas y escupiéndole al padre y llamándolo de todo. Esa es la sociedad en la que vivimos. A mí ni se me ocurriría darle una patada a mi padre en aquellos tiempos porque me ponía la cabeza así. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois... ¿Y cuántos bastardos hay en las iglesias, hermanos? ¡Qué fuerte!, ¿no? ¿Cuántos bastardos hay? Porque no se les puede decir nada. Las iglesias están llenas de bastardos. Los que no aceptan la disciplina del Señor no se pueden llamar hijos de Dios. Dice la Biblia que el que no acata, el que no acepta la disciplina, el trato de Dios, es tratado como un bastardo y no como un hijo. Imagínate tú. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad, de su misma esencia. Es verdad que ninguna disciplina, ¿ves lo que dije? Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de